Hola, aquí el Capitán Patapal al habla. Si os pregunto cómo representáis al vampiro, cuál es la obra fundacional del vampiro moderno, seguramente todos penséis, y con sobradas razones, a esta novela, Drácula, de Bram Stoker. Aquí la tenemos en la magnífica edición de Valdemar, de tapa dura, con unos pies de página y unas notas impresionantes. Aquí tengo la versión inglesa porque, francamente, es una novela que releo de vez en cuando y me he dicho que ya es hora de que me ponga en su lengua original. Confío en que sea lo bastante asequible, ya os contaré. Y el motivo de que consideremos al Drácula de Bram Stoker la obra fundacional del vampiro moderno no es gratuito. Sin lugar a dudas, ha sido una novela que, gracias a sus adaptaciones al teatro, luego al cine, ha marcado todo un imaginario de cómo es este monstruo, este príncipe del panteón de la literatura de terror. Si pensamos en la Hammer, pensamos en el Nosferatu de Murnau, pensamos en las sagas de Anne Rice con Entrevista con el vampiro, pensamos en miles y miles de vampiros que han venido después, parece que el molde es Drácula, qué duda cabe. Pero hay un tema curioso y es que el Drácula que ha servido de molde para tantos y tantos vampiros tiene su antecedente, como ya adelantamos en nuestro videoblog sobre la velada en Villa Diodati, en otro vampiro anterior, que es el Lord Ruthven de John William Polidori. En la entrada de hoy vamos a hablar tanto de este personaje como de su creador. Polidori era el médico personal de Lord Byron. Lord Byron, recordémoslo, era la estrella del romanticismo, gran poeta, aristócrata, vividor, aventurero. Participó en la liberación de Grecia, que estaba bajo el yugo del Imperio Otomano, destacó en las letras y creó no solo grandes obras, sino también propiamente un estereotipo, un arquetipo más bien, de lo que era el héroe romántico. Bien, a la sombra del mismo tenemos que imaginarnos a John William Polidori, inglés de origen italiano, como su propio apellido indica, que no era un señor mayor. Cuando decimos era el médico personal de Lord Byron, nos imaginamos tal vez a un señor pues con esas patillas victorianas y tal, pero no, no era ningún doctor Van Helsing, era bien al contrario un hombre de apenas 19 años cuando participó en la velada de Villa Diodati. Bien, Polidori tenía un carácter que por lo visto se dejó bastante maleable, que sucumbió a los encantos de Lord Byron y con el que tuvo una relación bastante complicada. Lord Byron debía ser toda una estrella, y como son las estrellas y los astros, pues era bastante ardiente y no debía hacer muy buenas migas con Polidori, y la relación terminó relativamente mal. No ayuda a ello que el Polidori también hacía sus pinitos en esto de la escritura, y en particular el relato que escribió en la famosa velada de Villa Diodati, El vampiro, fue atribuido por los críticos de la época a Lord Byron. Se habló de que Lord Byron tenía un boceto del relato y que a partir de ese boceto, que luego serviría para el relato de Burial, el entierro, a partir de ese boceto John William Polidori habría robado la idea y habría escrito un relato del que por supuesto Lord Byron renegó. Él lo consideraba que no tenía el valor suficiente. Así que imaginaros cómo pudo vivir este tema el propio Polidori, que admiraba a Lord Byron y que se encuentra por un lado que le roban la paternidad de su obra, y que por otro lado el propio Lord Byron la desprecia. Bueno, a mí la figura esta de Polidori me parece muy interesante. De hecho, dudo mucho que fuera un don nadie, vamos a decir, un pelele en esto de las lides de inspiración y de escritura. Escribió varias obras, a pesar de que murió muy joven, y entre ellas está El vampiro, de la que hablaremos hoy. Bien, él ya había escrito su tesis, por ejemplo, sobre el sonambulismo, un tema que se ha explotado mucho también en la narrativa de terror, y que fue de gran interés durante el romanticismo, y que ya muestra el interés por todo el tema este onírico y demás, que tan fértil ha sido dentro del género fosco. Bien, Polidori murió a los 25 años, se suicidó tomando cianuro. Fue un destino trágico, muy romántico también, muy dentro del fatum de la época, y
del Thanatos de la época, se podría decir. Y también fue, pues eso, un personaje trágico, abocado a la leyenda y ninguneado, y por eso fue que decidimos rescatarlo un poco en el concurso homenaje a John William Polidori. También, y esto es muy importante, porque Polidori fue uno de los fundadores de la visión moderna que tenemos de uno de los monstruos quizás más importantes del panteón de la literatura de terror, de ese príncipe de las tinieblas, de ese príncipe de la literatura de terror como es el vampiro. Bien, el vampiro, como hemos comentado en alguna vez y como salen obras como El poder de la sangre o vampiros ¿cómo se llama este hombre? De Masters, de Anthony Masters, es un arquetipo del monstruo bastante antiguo. El tema de succionar la sangre, transmitir la enfermedad, volver de la tumba, etcétera, está presente en muchas tradiciones. Pero era un monstruo que tenía una separación bastante clara con el mundo de los vivos. Esto lo vemos también en la obra de Augustin Calmet. Y la gracia que tiene Polidori es que lo reinventa de un modo totalmente distinto. El vampiro de Polidori, Lord Ruthven, quizás porque representaba en cierto modo al propio Lord Byron, es un monstruo insidioso. Es un monstruo que es capaz de infiltrarse dentro de la sociedad victoriana, bueno, más bien previctoriana, porque estamos antes del coronamiento de Victoria. La sociedad decimonónica sería mucho más adecuado decir, la sociedad del siglo XIX británica, y en esos bailes de sociedad, en esas recepciones en las que la juventud busca un escape, estamos en plena época del romanticismo, y al mismo tiempo se ve enfrentada a una cierta serie de peligros. Aquí el vampiro no es simplemente un monstruo depredador, es un monstruo también insidioso, como la serpiente bíblica, un poco como el diablo de Milton, que ya no es un monstruo puro, sino una criatura atormentada que es capaz, precisamente por eso, de resultar hermosa, de resultar seductora y de atraer al mal a otras personas. Esa es una característica clave del vampiro, más allá del vampiro moderno, en cualquier caso, más allá del tema de beber sangre, el tema de los espejos, etcétera, que es muy interesante también desde un punto de vista antropológico. Uno de los temas clave para mí del vampiro moderno es esa capacidad de seducción. Es una capacidad de seducción que está muy ligada también a toda la parafernalia sexual de la época. No es banal que Lord Ruthven seduce jovencitas. Está presente también el tema del matrimonio, ¿no? El tema del mal, buen matrimonio, el tema de llevar por la perdición. Y en este sentido es un reflejo claro de Lord Byron, Lord Ruthven. ¿Por qué? Porque Lord Byron tuvo relaciones escandalosas a derecha e izquierda que evidentemente terminaban pagando las mujeres que estuvieron implicadas en estas relaciones. Porque no hay que perder de vista que la moralidad del siglo XIX británico y en la mayor parte de los países, no nos llevemos a engaño, tenía un doble rasero, lo que era una ligereza de cascos y un tema aventurero bien visto dentro de los caballeros, está increíblemente mal visto en las señoras, que eran mancilladas de por vida. Si tú tenías una aventura en tu juventud, más te valía ser un hombre y de buena familia, y no una jovencita, porque por muy buena familia que tuvieras detrás, ibas a acabar con esa mácula para el resto de tus días. De hecho, el propio término aventurera, aquí hay un análisis lingüístico muy interesante, no tiene ni de lejos las mismas connotaciones que el término aventurero. Bien, volviendo al tema del vampiro de Polidori, tenemos ya esta primera lectura muy interesante y no es la única y no es el único paralelismo que tiene con el Drácula de Bram Stoker. Si vemos, por ejemplo, el tema del origen del vampiro, vemos que es descubierto en uno de estos viajes de juventud que hacían la aristocracia británica y en los que, si tenían el dinero suficiente, se permitían ir a descubrir las maravillas europeas. Siempre había un tono un poco condescendiente, ¿no? Inglaterra era ya la primera potencia mundial en el tema industrial y era una potencia económica, está a saco con el tema colonial, y ellos eran un poco los reyes del mambo, por decirlo de un modo un poco más cercano. El tema es que
estos jóvenes habían conocido las letras clásicas, muchos sabían leer latín, que eran parte de las materias que se estudiaban en los college, tenían una formación clásica, algunos de ellos hablaban griego y por supuesto estaban interesados en la cultura clásica. No olvidemos que la cultura clásica se había puesto en el Renacimiento como contraposición precisamente a la medieval, y aunque en el gótico hay un revival y hay una cierta nostalgia por las ruinas y demás de la época medieval británica, la cultura clásica seguía siendo el referente. Y bueno, cuando estos jóvenes iban a Italia, Italia era un país más desarrollado que Grecia en el nivel industrial y económico, e iban ya descubriendo maravillas, pero cuando llegaban a Grecia estaba la mezcla con el misterio y el abandono. Si se ven grabados de la época, si se leen libros de viaje de la época, había una auténtica fascinación con ir a descubrir las maravillas que habían quedado sepultadas, a veces literalmente por la maleza, y que habían quedado reducidas a ruinas en Grecia. Grecia había estado bajo el influjo del Imperio Otomano, de hecho Lord Byron participó en el movimiento de emancipación de Grecia como nación, y había una gran clave de romanticismo ahí. Atención, que no fue el único país, ¿eh? Cuando leemos los cuentos de la Alhambra de Washington Irving, tenemos el mismo fenómeno con España, y hablaremos de eso en otro día. Pero lo que está claro es que tanto Lord Byron como Polidori sintió una fascinación muy fuerte por esa Grecia que había tenido la cultura clásica y que se había quedado convertida en un lugar donde abundaban los bandoleros, donde abundaban las ruinas, y ¿por qué no? Podía haber también monstruos propios ya de la superstición de pueblos atrasados, pero escondidos en esa maleza y capaces de afectar a un joven británico que fuera de viaje. Porque el romanticismo tiene un poco esa magia, ¿no? Decide que las sombras que proyecta el progreso pueden ocultar monstruos y se dedican a sacarlos sistemáticamente dentro de las fantasmagorías de la literatura. A veces desde un punto de vista humorístico, como pueda ser la fantasmagoria de Lewis Carroll, a veces desde un punto de vista directo. Siempre reinventándolo un poco, que es uno de los aspectos interesantes de este asunto. Bien, pues el vampiro de Polidori nos trae ya esta primera importación del monstruo que ha quedado sepultado en la superstición de la Europa oriental y le abre la puerta a que entre en la alta sociedad londinense. Este es uno de los paralelismos más evidentes con el Drácula de Bram Stoker. Hay muchos más que os invito a ir descubriendo. Tenemos el tema de la seducción, porque Drácula, si bien al principio ya estamos alertados de su aspecto monstruoso, sí que tiene un erotismo evidente, sí que tiene una seducción no solo a través del dinero, sino también a través de su propia presencia. Es un depredador que busca también cazar un buen matrimonio en Inglaterra y que busca entrar en la alta sociedad británica sin ningún escrúpulo al respecto. Está ya el tema de la sangre, está el tema de la propagación del mal. Hay muchísimos temas que están ya en este vampiro de Polidori que más adelante encontraremos en el Drácula de Bram Stoker. No todos, por supuesto. La estructura narrativa es muy distinta, el enfoque de Polidori es mucho más romántico, romántico en el sentido de literatura romántica, no nos confundamos con el romance. Y bueno, una serie de elementos que lo hacen muy distintos. No quiero decir tampoco con esta entrada que el Drácula de Bram Stoker no tenga ningún mérito. Es mucho más que un pastiche, ha ido muchísimo más lejos. La estructura narrativa es muy meritoria. Ya hablaremos de Drácula de Bram Stoker en otro videoblog, que este ya se nos está alargando. Y también había otras fuentes de inspiración. Tenemos, por ejemplo, otra fuente de inspiración evidente es el Carmilla de Sheridan Le Fanu, que seguramente también influyó mucho en el Drácula de Bram Stoker. Esto ya lo abordaremos en su día. Yo ya para cerrar, porque me estoy yendo por los cerros de Úbeda, voy a terminar por hacer un poco de autopromo y para invitaros además al concurso homenaje de John William Polidori. Aquí tenemos la antología del segundo concurso. Os recuerdo, como hablamos en su día, que tanto el primer como el segundo concurso se dedicaron a la figura del vampiro por temas de organización del concurso. Esta fue la primera recopilación de relatos que se hizo al respecto. Hay 13 relatos, los 13 mejor valorados de los relatos que se presentaron.
junto a un relato invitado, que es el del juez, invitado a la convocatoria, y luego también hay, en esta ocasión, un relato clásico, siempre hay un relato clásico, en esta ocasión fue El vampiro de John William Polidori, que traduje para la ocasión. Evidentemente, si no os queréis gastar los 2 pavos que vale la versión digital o no queréis compraros el libro en impresión bajo demanda, que creo que lo ajustamos a 6 o 7 pavos, tampoco es que sea una fortuna, tenéis en el Gutenberg Project, tenéis la posibilidad de descargaros directamente El vampiro de John William Polidori gratuitamente. Es un relato relativamente asequible para leer en inglés. Sí que es verdad que es un inglés bastante clásico, es un inglés de principios del siglo XIX, entonces hay algunos giros y algo de vocabulario que puede inducir a error. Pero bueno, yo me lo he leído, seguramente os lo podréis leer, no os deis guerra con ello. Y eso, y elegimos a Polidori como un poco emblema del concurso por esa doble faceta. Por un lado, porque fue un escritor ninguneado, como por desgracia sigue ocurriendo en muchas ocasiones con el género fantástico y con el género de terror. Hay magníficos escritores de este género que yo he ido descubriendo a lo largo de los años y que seguimos teniendo dificultades para hacer llegar al gran público porque existe todavía ese prejuicio. Bueno, pues Polidori sufrió una serie de prejuicios, nosotros otros. Pues bueno, ahí está esa identificación. Y por otro lado, algo que me parece aún más importante es que Polidori supo mirar el monstruo clásico, que evidentemente conocía ya, el vampiro clásico, y supo insuflarle una nueva vida y crear un nuevo mito. Y ese nuevo mito fue tan rico que valió para darnos obras inolvidables como Drácula o Carmila o tantas otras, y que sigue vigente a día de hoy. Entonces un poco la idea del Polidori era esa, volver a visitar los monstruos clásicos desde una perspectiva distinta, volver a mirar a los clásicos, porque si no miramos los clásicos y no aprendemos de ellos no vamos a ninguna parte, y por supuesto divertirnos escribiendo relatos como en aquella famosa velada en Villa Diodati. Así que nada, os esperamos, si se sigue alargando el encierro pues ya sabéis, ahí nos tendréis. A mí me parece que me va a tocar retomar el college la semana que viene. Ya veremos, en cualquier caso, los vídeos de los jueves prometidos. Y si no me sale una semana tan loca como esta, me pondré al día de correos esta semana. Prometido, lo sé, llevo mucho retraso. Nos seguimos leyendo, nos seguimos comentando, nos seguimos comunicando. No os cortéis a la hora de dejar comentarios. Nos vemos a la siguiente.